Chao, Bueno, chao, entonces Michelle. ahora bienvenidos nuevamente, ¿no? A todos, lindo verlos. Eh, y a los que recién entran o algo, prefiero que levanten la mano y pregunten y no me escriban en el chat porque no llego a ver el chat. Realmente veo que hay, no sé, escrito ahí en el chat, pero hasta que lo encuentro, abro y demás, eh, eh, se me complica. Michelle, Eh, me voy, Soraya, me tengo que ir. ok, Ram, Javi, gusto. Chao, hasta luego. una, Soraya, sí, tienes el micrófono apagado, perdón. una pregunta veloz. Quería saber si estas clases van a quedar grabadas para uno volverlas a ver. Todas las clases quedan grabadas. Ah, Repito lo que perfecto, dije en la clase anterior, perfecto. nomás solo para los que están empezando en esta clase. Gracias. Todas las clases van a quedar grabadas. La idea nuevamente es poder generar un espacio en el cual podamos estudiar, cosa que todos puedan acceder a todas las clases en vivo o grabadas, de una forma u otra, que estemos todos en contacto. Esa es un poco la idea. Nosotros vamos a comenzar con un nuevo libro. El libro se llama Sharei Ora. Esta es la clase de él, Sharei Ora. Sharei Ora es un libro muy importante dentro del mundo de la Kabbalah. Y ahora voy a explicar su importancia. En el Sharei Ora, yo sé que ahora hay una traducción nueva que fue sacada por Editorial Obelisco. Creo que es la... Hay una más antigua, pero no se puede conseguir. Yo sé que Francisco la tiene, pero no se puede conseguir. Eh, y la editorial Obelisco sacó una edición nueva. Yo no me voy a basar en esa traducción, no porque diga nada, sino simplemente porque no la tengo. Entonces, nosotros nos vamos a ir, vamos a trabajar sobre el texto en hebreo directamente y lo vamos a ir traduciendo. Está traducido también al inglés, para los que se manejan bien con el inglés. Eh, el libro Sharei Orah lo escribe el Rab Chikatilia. El Rav Chikatilia es de la escuela, o podríamos decir, ¿no? Alumno, no directo, ¿no? Pero es de la escuela de Abulafia, que es de la escuela de Abulafia, ya bien nosotros lo conocemos por eh, su desarrollo meditativo. El Abulafia, para que entiendan, se lo considera como el estudio profético, en el sentido que él desarrolla, revela los secretos de cómo alcanzar el nivel de profecía hasta tal punto que en sus ejercicios él dice, háganlo y van a llegar. Si no llegaron, dejen una semana por lo menos porque algo mal o no fueron recibidos arriba. Eh, ¿Qué significa? Que las técnicas son 100% garantizadas. Si no llegaste, algo mal hiciste o no te abrieron las puertas arriba. Entonces no podés continuar. Al margen, les recomiendo un Ok. libro que se llama se llama Meditación y Kabbalah. También es del Rabbi Kaplan. Es un libro fabuloso. Es uno de los primeros libros que habré leído de Kabbalah que me fascinaron. 40 años atrás. No, no soy tan viejo. Poquito menos. 30 años atrás. Eh, Él lo escribe en inglés y me acuerdo cuando una persona me lo trajo, o sea, lo pedí específico. ¿Cómo cambió el mundo, no? Antes, o sea, antes no existía Amazon y estas cosas, ¿no? Es, en fin, no, no existía cómo podíamos hablar y estudiar de este momento. Eh, Ese libro que le estoy comentando del Rabbi Kaplan es un libro importante desde varios ángulos. Primero, porque cuenta la historia de distintos cabalistas o distintas épocas del mundo de la Kabbalah. Segundo, porque te da mucha información, te permite conocer
muchísimos autores, muchísimos cabalistas y muchísimos libros, cosa que cada uno puede encontrar, cosas que ni se imaginaba que puedan existir, y ahí decir, wow, esto quiero estudiar, que fue lo que me pasó a mí, esto quiero saber, esto quiero buscar. Hay libros que están solo manuscritos, o en su época estaban solo manuscritos, hoy en día ya están publicados, pero por lo menos yo sé qué es lo que quiero buscar, porque una de las cosas más difíciles también en el mundo de la Kabbalah es, ok, ¿qué estudio? Es como decir, bueno, quiero ser ingeniero, ok, porque hay ingeniero civil, aeronáutico, ingeniero químico, ingeniero en computación, ingeniero en qué quieres ser. Ah, ok, bueno. Entonces, en ese libro enseña de las personas, de los grandes cabalistas, de sus enseñanzas y de sus libros. Ahí les va a dar mucho conocimiento y traduce parte de sus libros, de esos libros, y por eso es muy, muy importante. Continuando, el Rab Chikatilia es de la escuela, de la línea que viene de Abulafi. El Rab Abraham Abulafia, como dijimos, enseña lo que vendría a ser la parte meditativa, la parte profética, llegar y alcanzar niveles de conocimiento, desarrollo, en fin, por intermedio de la meditación. Ahora, no simplemente eso, él enseña el secreto de los nombres divinos, cómo uno puede interactuar o trabajar con ellos, principalmente, principalmente tiene distintos desarrollos meditativos con los nombres divinos para poder alcanzar los estados de conciencia superior o alterados o como quieramos llamarlo hoy en día. Él lo llama el estado profético. Ahora, uno de los secretos que continúa el Rav Chikatilia es enseñarnos dentro de los nombres divinos cuál nombre indica a cuál. Robinson, ya te doy la palabra un minuto. Me explico lo que quiero decir. Nos enseñan los sabios de la Torá y acá voy a hacer un gran, digamos, barrido en todo conocimiento anterior que puedan tener que no sigue nuestra línea, que es, hay solamente 10 nombres divinos, nada más. No, pero Moshe, me hablaron de los 72 nombres, me hablaron de los... No, no, hay 10 nombres, esos 10 nombres son 10 nombres raíces. Me hablaron de los 42, me hablaron de los 72, me hablaron, no importa lo que les hablo. Cada uno de los nombres está conectado con una de estas raíces que son uno de los 10 nombres. Y el Rab Chikatilia nos enseña con cuál se conecta, o sea, cuál es su fuente y qué función tiene cada uno de sus nombres. Y qué significa cada uno, y cómo se conecta cada uno, y cómo se utiliza cada uno. Y cómo están todos escritos y desarrollados en la Torá. Que toda la Torá en sí misma es solo uno de los nombres divinos. ¿Quedó claro este punto? Robinson, querías preguntar algo. Sí, Rab, una pregunta básica, tal vez sea muy básica, pero Dinos. se habla mucho de la profecía, pero eh, ¿qué realmente es eso de alcanzar profecía y de qué nos puede servir para nosotros? Gracias. Es una muy buena pregunta. En sí, todas las preguntas son buenas. Cuando digo que es muy buena pregunta es porque me da pie para hacer otras cosas y comentar otras cosas, ¿no? Eh, el tema de la profecía. Dice el Rambam que el nivel más alto que la persona puede aspirar es el de la profecía. ¿Por qué? Porque es la conexión con el creador o con la creación. Es la conexión máxima que uno tiene. Y de ahí que es el nivel más alto de desarrollo de la persona, el desarrollo y el refinamiento que la persona puede alcanzar. Y por eso su importancia. Segundo, ¿qué es lo que nos puede dar? Principalmente, y tenemos que tenerlo como meta, esa conexión divina, esa conexión con la esencia, ¿no? Con la luz infinita. Segundo, ese mensaje.
¿no? Tal vez esa revelación que cada uno individualmente pueda tener de su vida, del mundo, de todo lo que pueda hacer, que eso ya va a ser individual y no colectivo. Eh, y eso sería la importancia. Y por eso se hace mucho hincapié en ese punto. De cualquier manera, es uno de los estudios que ya no se trabajan tanto colectivamente, sino que se hacen muy individualmente. Porque los trabajos principalmente de Abulafia tienen un ritmo especial y cada uno lo va a ir llevando en función a su ritmo. Entonces es más difícil hacerlo colectivamente. Y de ahí es una de las cosas que podemos estudiarlo colectivamente, pero desarrollarlo es individual. Eh, bien, ¿quedó claro estos puntos? Robinson, ¿quedó claro? Meir, ¿quieres preguntar? Sí, Rubio, muchas gracias. Todos los libros, todo lo místico, la Kabbalah, toda la parte esotérica de la Torá, viene todo en un punto que es el Sod, ¿verdad? O sea, del par, desde el Dol de las Ujú. cuatro formas de estudiar la Torá. El Sod de ahí marca todo lo que nosotros estudiamos, ¿verdad? Porque a veces me confundo que el Sod y después vienen otras cosas de meditación, todo viene del Sod, ¿verdad? La palabra Sod vendría a ser el secreto. Lo que nosotros llamamos el Sod vendría a ser en donde a todo junto lo ponemos dentro de la bolsa del Sod, pero tienen distintos nombres. Se llama también, por ejemplo, Torat Agen. ¿Por qué? Porque es Jochmat Anistar, la sabiduría del oculto. Eh, o sea, todo es dependiendo cómo en el lenguaje que se esté utilizando. Para puntualmente sobre tu pregunta, sí, como que todo pertenece al Sod, el secreto, ¿no? Pero no es que es un secreto, no es como dijimos anteriormente. El secreto, si fuese un secreto, no estaría escrito. Sí. Tengo otra El hecho de que pregunta está ahí. escrito es que quiere decir que ya está revelado, quiere decir que podemos acceder. La idea es Tengo que otra, accedamos. El secreto es lo que podemos alcanzar con eso. Y eso va a ser individual. tengo otra pregunta ahí y nada. Dime. ¿Por qué no se estudia tanto el SOT? O sea, en sí, si vemos la yeshivot, solo no estudian todo, solo estudian las tres interpretaciones y, qué sé yo, cuando salen de ese rabino, hay una materia que dice, si quieres estudiar SOT, estudia, si no, ya puedes. Todo eso ocurre. Hoy en día es, primero que es una cuestión histórica. Se da en parte del mundo judío y no en todo. Más que nada en el mundo ashkenazí. Y cambia. Tiene muchos puntos. Para hacer la historia larga, corta, todo cambia, todo tiene digamos, un vuelco cuando aparecen los falsos profetas, el falso Mesías, principalmente Shabtai Tzvi y los que vinieron después, en el cual ellos tenían un conocimiento muy grande. O sea, eran personas espiritualmente muy, muy fuertes. Cuando uno estaba, si relata, ¿no? Bajo la presencia de ellos, uno veía cosas, tenía revelaciones, y por eso tenía un alcance muy grande y la gente se empezó a confundir. Hizo estragos dentro de lo que vendría a ser el judaísmo y ahí se puso cláusulas, pero eso funciona mucho en el mundo ashkenazí, en Europa. En el mundo sefaradí fue distinto. Ahí siempre estuvieron acompañados del libro del Zohar, del Tikunea Zohar, siempre se leía en todo momento, cosa que no pasó. En el mundo ashkenazí cambia también cuando aparece el mundo hasídico. El mundo hasídico que desarrolla un lenguaje de Kabbalah muy sutil para que todos puedan acceder, ¿no? Hasta tal punto que lo llevan a un nivel eh, muy técnico, muy básico, para que todos puedan acceder y también se empieza a desarrollar. Lo que tú dices es correcto, pero hasta cierto punto. Hoy en día ya no es así. Hoy abunda el estudio, gracias a Dios, de la primiut, de la profundidad del estudio de la Kabbalah, allá en todos lados. Hay quienes optan, no quieren estudiar, y hay quienes optan que sí. Hoy en día como que ya es parte intrínseco de la vida, ¿no?
y principalmente aquí en Israel y en el mundo también se está dando. Es un despertar espiritual de una nueva generación. Muchas gracias. Sofía, ¿quieres preguntar algo? Hola, buenas tardes. Mira, Moye, el otro día estaba escuchando una clase, no recuerdo bien si era del Zohar o de las de Yarei Orá que están subidas, y bueno, vos hablabas de los cabalistas y de la utilización de los cabalistas de antaño, de los nombres divinos, y utilizaste un término, dijiste que muchas veces lo usaban para quitar la vida, pero no te corregiste y dijiste que no para matar. Quería saber entonces por qué esa diferencia, si significa, si es algo diferente, ¿no? La verdad, es una pregunta muy buena porque no tengo ni idea, no recuerdo dónde dije y a qué me refería. Eh, Yo espero no que me hayas hecho acuerdo, pero like, ese era pero porque miro excelente. muchas, Para eso pero bueno, están. se me van acumulando las preguntas y no sé cuándo hacerlas. La verdad que puedes escribirlas. A veces intento contestarlas si me da el tiempo ahí en el video. No recuerdo exactamente a qué te refieres del tema de sacar la vida y de no morir o a qué me refiero. Si recuerdas el video en el momento y lo puedo ver para entender a qué era, tal vez pueda contestar. Sí, si me ¿Ok? permites, te ayudo un poco, porque justamente yo esa clase también la vi. Y Ok, entonces, claro, no es lo mismo matar que defenderse. Entonces era algo como para defenderse, no porque me caiga mal uno lo voy a matar, no, sino para defenderse el cabalista, ok, Claro, porque lo decía que en muchas situaciones necesitaban eh, como este recurso, era algo de así, pero defenderse, yo me claro. acuerdo, claro, que Moche como que te corregiste, como que hiciste decir, bueno, matar, no, y ahí quitar de vida, entonces me quedé pensando, digo, serán dos ok. cuestiones Puede diferentes ser lo que porque, dice Esther ahora, o sea, entiéndolo con el contexto, ¿no? Que hay una diferencia cuando una persona sale a matar o cuando una persona lo que hace es defenderse. O sea, mata a alguien, pero no porque quiero salió a matarlo, sino porque salió a defenderse. Pienso que entra en ese texto. Y para que, no, como está en YouTube y no quede así abierto, tal vez me corregí por eso. Pero te digo de vuelta, claro, de memoria, ¿no? Gracias, Esther. ¿No? Y qué bueno que ven los videos. Eso me deja contento. Un placer. Daniel, querías preguntar, ¿tenías otra pregunta, Sofía? Ok. Daniel, tenías una pregunta. Tienes que prender el micrófono, no se te escucha. Ya lo aprendí. Buenas tardes, Rabino, ¿cómo está? Un gusto. Un gusto. Eh, yo sé, ahorita usted se refería a Rabino Kaplan. Yo tengo la fortuna de tener los libros de él y tener Meditación y Cábala. Y, y algo muy puntual, él en esa parte del libro donde se refiere a este libro que usted está tratando de él, incluso hace un dibujo donde pone el árbol sefirótico, el árbol de la sefirot, y pone de esos 10 nombres divinos asociados a cada una de esas sefirot. Me pareció algo muy interesante. Y él parafrasea algo muy interesante, que es que él dice de que eso también puede hacer una afectación sobre la realidad. Estamos hablando de lo físico. Él dice que incluso Keter, Binejo, Ma y esos nombres que están asociados a ellos son profundamente en el plano espiritual. Pero dice que menciona que esos nombres son unas llaves. No entendí muy bien porque pienso que la traducción va mucho más allá y dice que son como llaves que abren eh, cosas que se afectan en este mundo, pero habla de Gesed para abajo, es decir, de Serampín hacia si esa parte abajo, arriba no, dice que eso es muy elevado y esas cosas. Lo vamos a Yo ver. tal vez, Todo eso lo vamos a ver en el libro también. Lo vamos a ir viendo porque cada nombre estaba tocando una sefirá, está tocando una manifestación. Hay que entender por qué. Vamos a entrar a todos esos detalles cuando entremos ahora en el texto mismo. gracias, Rabino. Es que como están hablando de meditación y por ejemplo, de Abulafia, que yo también me gustaría que usted andara también a Abulafia, porque tengo el texto de él, Ora Seger,
y me estoy muy entusiasmado con ese libro, entonces ojalá también tocar ese tema de eso, entonces, Abulafia son palabras mayores. Abulafia es un tema en sí mismo, ¿no? Hay que entrar a estudiar, hay que hacer, ¿no? Para estudiar Abulafia hay que hacer los ejercicios de Abulafia. Y para entender a Abulafia y hacer los ejercicios hay que estudiar. Es como ¿quién puso, no? El huevo o la gallina. Como que todo un producto que tiene que ir junto. y ahí están Y los ejemplos estudiando de Abulafia fue una de las reglas espirituales que le dije. Recuerden, en lo espiritual no hay imposición, ¿no? En lo material hay imposición, pero en lo espiritual no hay imposición. ¿Qué significa? Uno no puede imponerle nada a nadie en lo espiritual, eh, a nivel espiritual. Entonces, se refiere a que cuando uno no está en la sintonía adecuada, el mundo, digamos, espiritual en sí mismo también lo saca de ese lugar. No pertenece, puede pertenecer a otro lugar, sea por la vibración del alma, sea por el estudio, sea por sus características, por lo que hace y demás, eh, lo saca. Ahí está la anécdota, la famosa anécdota que el Ari Akadosh viene a Tzfat solamente porque tuvo una revelación divina que todo él tenía que venir a enseñarle a su alumno, a Rab Haim Vital. Y él se presenta en Tzfat y empieza a enseñar, tiene ahí algunos alumnos, empiezan, y los alumnos se dan cuenta de su sabiduría. Muere el Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, que era el gran cabalista y reconocido en ese momento, y empiezan a estudiar con el Ari. Les digo así, digamos, sin desarrollar mucho, digamos, todo el tema histórico. Perdón. Entonces, uno de los puntos, uno de lo que sucede, que cada vez que el Rabo Haim Vital llegaba a una clase a escucharlo, el Arizal se explayaba, decía cosas de otro mundo. Y los alumnos decían, venid, ¿no? Y al principio, el Rabo Haim Vital no quería venir a estudiar con el Ari. Era como, ya estudié con el Ramak, ¿no? Y ya había escrito libros también del Rabo Haim Vital. Eh, Hasta que cierto momento empezó ya las clases y, wow, quedaba deslumbrado. Y fue a otra clase y quedaba deslumbrado. Y volvía a su casa y se acostaba en el piso, se tiraba como cenizas, se ponía a llorar, todo para romper lo que generó que no le permitiese estudiar con el Ari Kadosh. Hasta que el Ari Kadosh lo agarró y le dice, deja todos los, digamos, lo que te estás haciendo porque el permiso está dado, viene a enseñar. Entonces, a partir de ahí, pasa a ser el alumno, el escriba de todo lo que el Ari iba diciendo. O sea, el Rabo Haim Vital entendió que su negación le generó también, digamos, una repercusión de que no voy a poder entrar a fondo en la sabiduría y por eso empezó a hacer. ¿Qué me refiero con todo eso? Nosotros podemos generar que también nos salgamos del estudio de determinado momento, las condiciones de la vida se nos empezaron, ¿no? Y de repente desaparecí, no estoy estudiando, no aparezco 2 semanas, 2 meses, y, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué dejé las clases? Si ni siquiera me di cuenta. Eso me di cuenta con Abulafia, porque Abulafia es un sistema que uno tiene que practicarlo día a día. Tac, 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 uno tiene que ser muy juicioso, ¿no? Tiene que ser muy riguroso en el estudio. Eh, y, y esas cosas a veces no soy tan así. Entonces, eh, de repente pasaron un mes, 2 meses ¿y por qué dejé de hacer estas meditaciones? O sea, ¿qué fue lo que me cruzó y ni siquiera me di cuenta que dejé? Entonces, hablando así con mi hermana, me dijo, Abulafia es una cuestión también que hay como olas. De repente estudiamos, nos elevamos y después como que dejamos, ¿no? Como que tenemos. Entonces tenemos que saber que hay movimientos espirituales también que van sucediendo dentro de nosotros. Y hay etapas en la vida en el cual son momentos, tengo que estudiar, son momentos que no, son momentos que entro más hacia adentro, salgo más hacia afuera. Son procesos que vamos a ir viviendo en el desarrollo. Pero eh,
trabajando Sí. más también con mi Rab, entendí que esos momentos en el cual uno deja es también una especie de prueba, ¿no? Es como que si uno logra también en ese momento que está bajando, seguir hacia adelante, ahí nosotros, o sea, también tenemos como que se nos abre otros mundos, ¿no? Se nos abren nuevas puertas, son como pasajes que tenemos. Vamos a ir viendo más adelante. Continuando un poco con la dinámica, continuando hablando sobre, si no tiene más preguntas, con respecto a Abulafia. Eh, Abulafia, perdón, con respecto a Rabbi Katilia. Rabbi Katilia escribe varios libros. Uno de los libros, el que vamos a estudiar, Sharei Oram, es La Puerta de la Luz. Y el Ari se refiere también que es uno de los libros básicos. ¿Por qué? Porque nos enseña el secreto de los 10 nombres. Recuerden, ¿no? Yo sé que me van a decir, estudié los 72 nombres, hice un curso y estudié, no sé, los 42 nombres y hice otro curso y demás. No importa. Todo lo que hicieron, bienvenidos, pero tienen que saber que solamente hay 10 nombres. Estos 10 nombres es la esencia de cómo se manifiesta la luz en el mundo. Es como el ADN espiritual. Ahí está todo. Y todo, cada uno de estos 10 nombres es una manifestación de luz. Y todo el resto de los nombres, y vamos a ver que vamos a aprender muchísimos nombres, pertenecen a uno de estos nombres. El nombre de 72 puede pertenecer, dependiendo qué forma, al lado del Gesed, o puede pertenecer al lado del rigor, al lado de la Geburah. Y no es en sí mismo, sino que está perteneciendo, o sea, recibe su luz de determinados lugares, como que está conectado en determinada fuente. Y así cada uno y uno de los libros, perdón, de los nombres. El Sharei Orah lo que viene a enseñarnos es cada palabra a qué nombre pertenece. Y lo que quiere hacernos es enseñarnos una especie de, no sé si decirlo de técnica, ¿no? Pero para que entendamos cómo cada una de las palabras de la Torah y cada cosa que aparece está vinculada con uno de estos 10 nombres. Y ese es el secreto que nos revela. Y es apasionante. Es muy duro, es muy profundo, o sea, es estudio. La introducción es la parte más, digamos, reveladora en el sentido práctico de entendimiento. Después es como va canalizando cada uno de los nombres a dónde pertenece. Betty, ¿querías contar algo? Sí, Rap, aprovechando la conexión de lo que usted está hablando, estos 10 nombres tienen que ver también como base del lenguaje de raíz y rama que usted menciona en sus clases de Kabbalah del Zohar profundo. Es distinto. Sí tiene que ver, pero desde otro ángulo. Okay. Lo que yo menciono en mis clases de lo que vendría a ser la ramificación es un lenguaje. O sea, entendiendo lo que los cabalistas utilizaron, de vuelta, empiezo de cero. El lenguaje de las ramificaciones hace referencia que para poder transmitirnos la sabiduría, los cabalistas tuvieron que utilizar un lenguaje. Y qué mejor que el lenguaje que ya conocemos, o sea, el lenguaje cotidiano. Pero ese lenguaje no se refiere a la parte física, sino se refiere a su raíz espiritual, ya que todo lo que hay en este mundo tiene una raíz espiritual. Y si nosotros nos conectamos, entendemos nosotros entendemos la palabra, a qué se refiere espiritualmente, vamos a entender lo que los cabalistas querían transmitirnos, lo que los cabalistas quisieron transmitirnos cuando nos enseñaron en lo que transmitieron. Como por ejemplo, a modo de ejemplo, eh, si hablamos de definiciones, por ejemplo, ¿qué es el tiempo? Una definición interesante, ¿no? ¿Qué es el tiempo en lo espiritual? De lo que he visto en las clases, el tiempo en espiritual no existe. No, es una palabra. O sea, si por ejemplo yo digo antes y después. El Arizal dice así: Da, sabe que antes que fueran emanadas las emanaciones y creadas las creaciones. Del estado anterior y superior. Ajá. Entonces, ¿qué se refiere como la palabra antes? ¿Qué es antes? Antes es una medida de tiempo, yo lo entiendo.
yo antes estaba en el cuarto de al lado y ahora estoy aquí, entonces, ¿qué significa? Pero a nivel espiritual, eso quiere transmitir un otro mensaje, porque que el cabalista que me escribió eso no se refería a la parte física, sino por intermedio de su entendimiento del mundo físico, se está refiriendo a un concepto espiritual. Solo para salir de digamos, de esta pregunta. Perdón, Moche, podría ser también la referencia que tiene el verbo ser estar, lo que significa para el nombre de Dios. No, O sea, no, 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 o sea, no, que a porque partir de ese nombre, pues yo me refiero a partir no, de no, ese porque lo que nombre, estoy ¿no? hablando es el tiempo. Lo que yo me estoy refiriendo es al tiempo. ¿Qué es el Sí, tiempo? No, perdón, no es al que nombre. no, pero es que cuando uno va a ver el verbo, se da cuenta que Dios trasciende el tiempo, lo que Pero no nosotros... me definiste el tiempo todavía. Ah, Lo que yo estoy preguntando es qué es el tiempo. ¿Se entiende? O sea, que lo que tú dices es verdad, ¿no? El nombre de Yud Kei Vav Kei define el pasado, presente y futuro, pero yo no sé lo que es el tiempo. O sea, ¿cuál es la definición de tiempo en lo espiritual? Hay que entender, dijimos que la Kabbalah es un lenguaje. Entonces lo que tengo que hacer es entender el lenguaje, porque a veces podemos hablar de muchísimas cosas y en verdad no entendimos nada de lo que estamos diciendo. Porque si yo no defino, no voy a poder conectarme con lo que realmente me quiso transmitir. Entonces, el tiempo, presten atención, ¿no? Un ejemplo es, hay un pueblito en Uruguay muy lindo, se llama Colonia. Y lo más interesante que está exactamente igual de como lo fundaron. Las mismas calles, las mismas piedras en las calles, está todo igual. Entonces, una de las frases que uno dice cuando llega a ese pueblito es, el tiempo acá no pasa. ¿Por qué? Aunque ahora se cambió, ¿no? Ahora se desarrolló, tiene muchas cosas con Argentina, en fin, no importa, ¿no? Pero hay una parte de la parte antigua y demás. ¿Por qué? Porque no vimos ningún cambio. Imagínense, ustedes se encuentran con una persona que no ven hace mucho tiempo. Y entonces, ¿qué dicen? Wow, el tiempo no pasa. ¿Por qué? Porque lo ven igual. Sin embargo, van a un lugar en el cual lo vieron y cuando volvieron ya estaba totalmente cambiado. ¿Qué es lo que dicen? Tiempo acá vuela. En la definición de lo espiritual del tiempo es el cambio. A nivel físico, tiempo puede ser la rotación del Sol, ¿no? La Tierra por el Sol, ¿no? Nosotros medimos, pero también en su raíz es el cambio. Si ustedes se fijan, es la Tierra cómo cambió con respecto al Sol. Ese es el tiempo. La medida del tiempo es el cambio. Cuando yo hablo de lo espiritual, de antes y después, me estoy refiriendo a causa y consecuencia. Lo que tenía antes es lo que me va a generar lo que tenga después. Y por eso yo le digo la medida del tiempo. Es el cambio que se produjo. Entonces, tengo que entender su raíz espiritual para entender qué es lo que me quisieron decir los sabios que escribieron el texto. A eso me refiero cuando hablo del lenguaje de las ramificaciones. Aquí estamos hablando del lenguaje de la raíz, o sea, no sé si es lo mismo decirlo, ¿no? Pero saber los nombres a qué pertenecen. Hasta tal punto nos dice Rav Chikatilia que cada palabra de toda la Torah en sí forma, toda la Torah entera, todo el Pentateuco forma un solo nombre divino. Pero cada palabra está apuntando a una de estas dimensiones, a una de estas raíces. Entonces nos dice cómo encontrar cada uno de estos lugares. La utilización, no utilización, saber, y nos da muchas reglas en la introducción que son muy, muy, muy importantes. Si bien nosotros ya lo empezamos a hablar del tema eh, en, digamos, en YouTube, ahí tenemos unas clases. Acá la idea eh, es de poder profundizar un poquito más. Es poder, digamos, desarrollarlo juntos, poder interactuar. Ahí eran clases que
no han interactuado con el público, pero la idea acá es que podamos desarrollar, ¿no? Como las preguntas que van haciendo y vamos trabajando. Con respecto al texto, perdón que sigo adelante, con respecto al texto, de vuelta, texto que vamos a utilizar, lo vamos a utilizar en hebreo, lo vamos a ir traduciendo a medida que vayamos avanzando, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? Sefer Sharei Orah, Akdamá, Sha'alta Mimeni, ¿no? Preguntaste a mí, hermano, amigo del alma, que te ilumine los caminos. Sí, vamos a ir trabajando, los que ya me conocen ya saben, pero vamos a ir trabajando con el texto. Este texto sí se los puedo pasar, es más, este texto está en internet, un texto antiguo, no hay problema, y lo vamos a ir viendo lo que está escrito, comentando sobre lo que está escrito, desarrollando, preguntando y trabajando sobre ese texto. ¿Preguntas hasta aquí? Rap, ¿también hay en fonética? No, Ok, no hay en fonética. ok, ok, gracias. No son de los libros que uno precisaría en fonética, como los Salmos, ¿no? Como un libro de rezos. Es un libro de estudio, entonces no creo que haya o que vaya a haber fonética. Ok, gracias. Solamente habría la traducción, en este caso español o Exacto. inglés. Ok, perfecto, gracias. Eh, Rápido. Tiene, ¿cómo que un segundo, Daniel, solo porque vamos a respetar lo que levantan la mano. Raciela. Buenas tardes, gracias, Rabino. Con referencia a los nombres y algunas palabras, yo he leído un libro de Bahar Hasulam que trata de explicar un poco esto sobre las palabras que se usan en el mundo espiritual. Estas mismas palabras se pueden aplicar a a lo que vamos a aprender en este libro. Tienen el mismo significado, no importa quién los reveló. Acá lo va a ir desarrollando para hacia otro lugar. Lo que se refería al Balazul, lo que tú leíste, es lo que yo expliqué antes, que era las ramificaciones. Acá Sí, puntualmente nos va a correcto. estar diciendo a qué cualidad pertenecen los nombres. O sea, cómo conectarse con los distintos lugares o las distintas influencias de los nombres. Muy bien, gracias. Soraya, Bueno, yo tengo dos preguntas en una. Vamos a ver cómo la vamos a organizar. A ver, en cuestión de los nombres de Jicatilla, yo quería saber si es posible saber si es verdad que la primera vocal que salió fue la O. Bueno, yo tengo por ahí, alguien dijo eso. Entonces tengo como algo impresionante porque como en el mundo occidental todo lo han cambiado pues, para meternos cada día menos, ser menos fuertes. Yo siempre pensaba, ¿por qué A, E, I, O, U? Y no O, A, E, I, O, E, U. Bueno, esa una pregunta y la otra es, vamos también a aprender las vocales que vendrán en cada uno de los nombres. ok. Primero, con respecto a la primera pregunta, es cierto que el orden de las vocales se usa de distinta manera, tiene un porqué. No es A, E, I, O, U. Es cierto que empieza con O. Hay un porqué, hay un desarrollo. Eso lo vamos a ver más en el libro del Zohar. Aunque también el Rav Tikatilia tiene un libro que explica sobre eso, que habla de eso, en Sefer Anikut, si mal no me recuerdo que era de él, que habla del tema, pero no específicamente en este libro. En este libro se está hablando puntualmente de, por ejemplo, palabras como casa. ¿A qué referencia casa? ¿A qué, digamos, sobre qué conexión tiene de, de los nombres divinos? Para decirlo de otra manera, voy a sacar la palabra de los nombres divinos y vamos a hablar del árbol sefirótico, que todos conocen, que es el dibujo, ¿no? Sobre qué parte o qué sefirá está influenciado en las palabras. Por ejemplo, casa, por ejemplo, jardín, por ejemplo, cielo, por ejemplo, piscina. Bueno, todas las palabras que aparecen en la Torá, Abraham, Isaac o Sarah,
sobre qué, digamos, en qué parte del árbol sefirotútico está, que desde ahí vendría a ser que recibe su influencia. A eso se Mal, refiere el libro del Sharei Orah, Malhut. por ejemplo. O sea, sobre qué sefirá, y va a ir trabajando, va a empezar con el trabajo, ¿no? Va a empezar desde el más abajo, de la Malhut, que es Sí. el comienzo, y si uno conoce las palabras, va a saber cómo ir viajando en ese viaje espiritual. Y es un desarrollo, lo vamos a ir viendo más también en la introducción, pero si quieren ir adelantando o viendo de qué se trata más, entren en las clases que están en YouTube de Shadei Orah, hay bastantes, en el cual les va a permitir también conocer un poco sobre este tema. Muchas Eh, gracias, Rab. ok, Pedro, querías preguntar algo. Shalom, Shalom, no sé si se me oye. Sí, se te oye. Un placer, Raf, conocerlo así en vivo. Es todo un honor. Este, Raf, quisiera preguntarle con respecto al lenguaje, el lenguaje de la Kabbalah en general. Quisiera saber si entre sabio y sabio, por ejemplo, comparar la Raf Yicatilla con Bala Sulam. Eh, o sea, el lenguaje de la Kabbalah es universal a pesar de la distancia de generaciones y distancia de tiempo entre los cabalistas. ¿Es universal o varía entre cabalista y cabalista? Es una buena pregunta. Varía. Varía porque el lenguaje varía. El Bala Sulam usa un lenguaje, un hebreo más moderno, en el sentido de que antes se usaba el lenguaje más, llamémoslo, del Tanaj, y después se fue desarrollando el lenguaje. Habla con terminología más moderna, entendimiento. De cualquier manera, cuando uno comprende ya desde un lugar, ya empieza a entender a todos. O sea, el lenguaje es lo mismo. Nada más que hay, cada uno nos habla de cosas distintas, o nos habla de lugares distintos. El Zohar nos habla de un lugar, el Ari nos habla desde el Zohar, pero desde otro lugar. El mundo de la Hasidut nos habla de otro lugar. Entonces, cada uno, el Balasulam viene a explicar a ellos, lo viene a explicar a ellos. O sea, cada uno, dependiendo de lo que quiere explicar. Le- y por eso varía el lenguaje, ¿no? Porque como que cada uno se refiere en su materia, su mundo, ¿no? Como decir, uno enseña química y el otro enseña medicina. Están vinculados, ¿no? El doctor también tiene que saber de química y el químico puede saber también de medicina, puede hacer remedios. Pero cada uno habla desde su lugar. Por eso es una buena pregunta que hay que entender lo que él nos dice con el lenguaje de él. Micaela, querías preguntar algo. Sí, sí, muchas gracias. No, me quedé pensando en la definición de tiempo como cambio, si la entendí bien. Ujú. Y previamente yo había hecho una pregunta sobre lo espiritual y si entendí bien, una de las definiciones es que no tiene tiempo ni espacio, ¿no? Entonces ahí me quedó haciendo ruido el tema de, bueno, lo espiritual no hay tiempo ni espacio como para definirlo a grandes rasgos, muy grandes, pero sí hay cambio. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo se ve ese cambio en algo que no tiene ni tiempo ni espacio? O sea, ¿cambio en qué? Muy buena pregunta, muy buena persuasión o percepción, esa es el punto, muy bueno. Eh, digamos, si vuelvo a reunir la pregunta que nos hizo Micaela, por un lado, Moshe, me definís como lo espiritual, algo que no tiene ni tiempo ni espacio. Por otro lado, me estás definiendo a nivel espiritual el tiempo. ¿Cómo puede ser que el tiempo exista en lo espiritual si me decís que lo espiritual no tiene tiempo? Por otro lado, eh, cómo funcionan todos estos puntos, ¿no? ¿Estoy correcto en la pregunta, Micaela, o me faltó un detalle? No, es correcta, sí. Ok, entonces el punto es el siguiente. El tiempo existe, pero no como el tiempo en el planeta Tierra, sino como definición. Y por eso nos tenemos que entender cuando hablamos del tiempo en lo espiritual, a qué nos estamos refiriendo. Y el tiempo en lo espiritual nos estamos refiriendo al cambio.
Ahora, no quiere decir que no haya cambio en lo espiritual. Perdón, no hay cambio, sino que hay un agregado de forma en lo espiritual. Por ejemplo, Micaela, de 3 años, Micaela hoy en día sigue siendo Micaela, nada más que tiene más formas agregadas. Pero, por ejemplo, la psicología ya nos enseña que si un niño tuvo un trauma a los 3 años, ese trauma lo acompaña el resto de su vida. Ahora, pero no está más ese niño. Sí, sigue estando. A nivel espiritual sigue estando. Por eso decimos que no hay desaparición, en el sentido de que lo único que tenemos es un agregado de forma. Y la primera forma nunca deja de existir, como dijimos el ejemplo del árbol y la mesa. Ahora, a nivel de tiempo, en lo espiritual le llamamos el cambio. O sea, cuando tiene un agregado nuevo de forma, ahí estamos definiendo tiempo en lo espiritual, por más que no es el tiempo que nosotros conozcamos. No es ni un segundo, ni 10 minutos, ni 10 años. Es, por ejemplo, cuando dice que la luz viene despacio. ¿Qué significa despacio? O sea, en lo espiritual, ¿cómo puedo definir que viene despacito? ¿Que se fue frenando? O sea, ¿qué significa? No, nos trata de explicando que está sucediendo, que va viviendo varios procesos hasta llegar al proceso final. Eso significa despacio, porque cuando dice en el instante, es que decir que automático, o sea, que pasa de un estado al otro y no tienen intermediarios. Entonces, es una forma de cómo se fue transmitiendo la sabiduría. Y lo que tenemos que entender es a qué se referían los sabios cuando hablaban o utilizaban esa terminología para ver qué es lo que nos están transmitiendo. Y no tenerlos en el lenguaje cotidiano, porque ahí no estamos perdiendo todo el mensaje que nos están diciendo, sino que ellos lo utilizaron solamente de una forma para poder transmitirnos esa raíz espiritual, esa raíz ¿cómo se llama? De lo superior. Y a eso me refería, ¿no? Entonces, cuando la pregunta es, ¿qué significa que en lo espiritual no hay tiempo? La medida, digamos, de lo que nosotros nos referimos al tiempo cotidiano no existe, sino que la definición de tiempo existe. Que vendría a ser el cambio. Antes tenía algo y después tengo otra cosa. Antes existía todo luz y después tengo lo que es la contracción de la luz. Eso es el tiempo. Antes tenía una cosa y después tengo otra cosa. Y lo que nos refiere en el tiempo también es que lo anterior es la causante de lo que tengo posteriormente. O sea, la luz es el causante del vacío. Chan, no me pidan que lo desarrolle ahora. Lo vamos a ir viendo más adelante. No sé si en estas clases, pero en otras clases. Acá nos vamos a concentrar más en otros puntos. ¿Queda un poco claro, Micaela? Sí, muchas gracias. Seguimos. Shumari, ¿se dice así? Sí, te dice así. Muchas gracias, Rab. Buenas tardes. Y muchas gracias por todo lo que nos has regalado en los dos encuentros. Y por lo que nos regala siempre, ¿no? No hay costo posible, de verdad. Me emociona mucho todo lo que hace. Quería preguntarle con respecto al consejo que le dio el Ari al pirata de que la leyera aunque no entendiera porque ocurre un refinamiento aunque no se entienda. Si esto aplica a toda la Kabbalah, por ejemplo, a esto Solo el que libro está del acá. Zohar. Y ese refinamiento es por el propio efecto de el ojo El recibir lenguaje. las letras, el lenguaje de las letras en sí, que El Zohar y transforma. Tikunei Zohar, solamente porque, primero por las personas que lo escribieron, y segundo Mm, por lo que está escrito, que el alma lo entiende. bien, bien. Muy bien, gracias. Y es interesante el tema del que el alma lo entiende. Eh, para contarles una anécdota, ¿no? Uno de los primeros años que estaba acá en Israel, me fui a escuchar a quien era en ese momento mi rabino, uno de los grandes cabalistas. Y era en la noche de Shavuot. La noche de Shavuot se estudia toda la noche. Y él iba a enseñar toda la noche. Y yo, encantadísimo, encantadísimo. Eh, Era como, no sé, un perro con dos colas. No sé, estaba en Disneylandia. Y también me fui, era en el norte, cerca de donde está la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai, en Yishuv ahí, y me quedé en la casa de unos conocidos argentinos que él era también, tenían una editorial de libros de Kabbalah.
Entonces me puso una cama donde tenía todo el almacén. Yo estaba más que contento, ¿no? Tipo, no solamente eso, tenía todos los libros ahí conmigo. Estaba en la gloria. Ahora, llega la noche, todo preparado, ¿no? Me dormí la siesta bien y en esos momentos de juventud, créanme, no tomo café, pero me cuesta mucho dormirme. Y el Rab empezó a hablar, empezó Bereshit, bara Elohim, et hashamayim, et haaretz, el primer pasuk así de la Torá, y no me pregunto qué es lo que dijo después, porque me dormí todo. Pero no podía más, o sea, no podía ni sostenerme, era como que, no sé, me pegaron. Terminó de hablar, hizo una pausa, yo me desperté, o sea, estaba fresquito. Bueno, dice, me quedan unas horas más, ¿no? Me quedan los otros libros. Nuevamente empieza a ver el Shmot Bnei Israel, empieza con el libro de Shmot y yo a los 3 segundos ya me duermo. Termina el libro y me vuelvo a despertar. Yo dije, no puedo creer. No solamente que ya dormí la siesta en el libro anterior, ahora nuevamente me dormí, eso es increíble. Bueno, en el tercer libro ya estaba parado. El problema es que me dormí parado, ¿no? O sea, me dormí en la biblioteca, así, parado. O sea, me dolía todo, yo no podía creer. Cuarto libro, quinto libro, ya estaba totalmente triste, así, ¿no? Dije, no podía más. Me dormí toda la noche. Pero literal, o sea, no podía escuchar ni lo que dijo. Y le comenté en donde me quedé ahí, en donde me quedé, en la fiesta, a dormir y demás, al día siguiente, todo. Y él me dijo, ¿no? Algo que también el Rab les había dicho anteriormente, que a veces la luz es muy grande y el cuerpo no resiste, pero el alma escucha, ¿no? Entonces, no sé si me tranquilizó mucho, pero me gustó, que igual quería escuchar, pero a veces hay un conflicto, ¿no? Entre el cuerpo y el alma. Pero tenemos que saber que el alma escucha. Y eso viene a la pregunta que hiciste sobre el libro del Zohar. El libro del Zohar, el lenguaje y las palabras que tienen la fuerza de refinamiento que el alma entiende. Es un lenguaje más allá. No se habla de ningún otro. Dice, todos los demás libros hay que entenderlos. ¿A qué? Es especial. Me pasa mucho, me da mucho sueño también. Y trato y lucho contra el sueño, pero me tranquiliza ahora. Es, Sí. es especial. Eh, a mí también, ¿no? Como profesor, también me tranquiliza cuando veo a todos mis alumnos durmiendo. Ah, digo, bueno, el alma por lo menos escucha, alguien me está escuchando igual. Eh, como cuando fui a dar una charla, ¿no? Y el día siguiente alguien viene y me dice, Moshe, no pude dormir toda la noche. Digo, ¿en serio? Decime qué parte fue la que más te emocionó. Dice, no, no, dormí toda tu charla en la noche, ya no tenía más fuerza, no podía ni dormirme ya, ni demás. Pero bueno, Patricia, Gracias, ¿querías hacer gracias. una pregunta? Buenas noches. Hola, soy Patricia. Em, yo ya he leído este libro. Fue muy, muy complicado para mí haber empezado este libro porque, claro, yo iba con la idea de los nombres de Dios y la Sefirá, y cuando tú te confrontas con todo ese vocabulario, por ejemplo, en el nombre de la primera puerta, Adonai, Hola. entonces lo que me dio fue, tuve que volver a empezar y me dio como esa comprensión a nivel de los salmos, como el vocabulario que está escrito en este libro te da o me dio a mí una conciencia como más abierta en el momento en que leo salmos, porque en realidad todas estas puertas creo que todo el libro está lleno de salmos y la explicación de los salmos con referente al vocabulario y a la puerta y a la sefirá y a los nombres de Dios me dio más claridad. Claro, es muy, muy profundo y Vamos a no sé intentar qué. entrar en cada uno de los nombres y ir explicando y desarrollándolos en la medida de todo lo que podamos. Si es correcto, es así. Eh, estamos, digamos, en ese... No, no es como cada uno se imagina, no sé, o los que conocen, ¿no? Que nos dice, bueno, el nombre que A, B y empieza a mezclar. No, no, las palabras cotidianas. Es como cada una de las palabras cotidianas son las que nos conectan con las fuentes de la divinidad, llamémoslo así.
Sí. No, y además que, por ejemplo, cuando uno escucha temas de cábala de diferentes autores, el mismo Zohar, pues del pequeño conocimiento que tengo, es que este vocabulario como que se puede adaptar a todos los temas de los libros. Es como una enciclopedia de aprendizaje del lenguaje, de lo que se usa en cábala en general. Esto Exacto. fue lo que más me quedó y que me parece muy pertinente el estudio de Jicatilla es porque, claro, ya la cábala de por sí es tan profunda y que todo está como tan escondido, que son metáforas, que son palabras. Entonces, Es todo yo, lo que vamos claro, a ir viendo, no les adelanto lo que vamos a ir viendo. ah, ya, Seguimos. Meir. bueno. Gracias, Patricia. Meir. Sí, muchas gracias. Quisiera saber qué significa cábala hermética, porque lo he visto, lo he escuchado, en verdad, eso no sé. Bueno, por eso, Yo utilicé también esa palabra, la palabra hermética debería ser de conocimiento, digamos, cerrado, profundo, que no se abría en el mundo, ¿no? Desde ese lugar. O eso es a lo que yo me quería referir cuando lo utilicé. eh, ¿No? escuchaba cábala hermética y cábala judía, y dije, bueno, ahí me quedé, ¿cómo? O sea, No, diferente. no. Todo eso que vas a escuchar, hay un libro muy interesante, se los recomiendo. Eh, es un estudio, digamos, universitario. Yo por lo general no me gustan las líneas universitarias, pero acá es un recuento histórico de la cábala cristiana. Cómo empieza la cábala cristiana con Pico de la Mirándola, con otro más que ahora se me olvidó el nombre, que eran personas que contrataron a distintos personas que tradujeran libros de Kabbalah y los utilizaron para justificar el cristianismo. Y de ahí se propaga ¿cómo se llama? De ahí se propaga lo que vendría a ser y aparece la cábala cristiana tomando del mundo judío conceptos y desarrollando. Y de ahí aparece lo que es la cábala hermética, la cábala cristiana, la sefirot, las distintas escuelas, pero no tienen nada que ver con el mundo judío o la cábala desde sus orígenes, ¿no? De la cábala judía, en el cual se refiere que esa es el tradición que se fue, ¿no? Transmitiendo y recibiendo de maestros alumnos. Yo cuando me refería a la cábala hermética o cuando utilicé la palabra hermética me refería de lo que es cerrado, ese estudio en el cual no era público, no era hacia las masas ni demás, sino gente iniciada, gente que está dentro del estudio, nada más que a eso. Sí, por eso No que ver preguntaba. con otras ramas ni con otros lugares. Sí, por eso preguntaba. Muchas gracias. Bien, ya vamos terminando. Kiara, Raf, otra vez. Quería hacerle la pregunta justamente con respecto a lo que se comentó, de, por ejemplo, cuando uno comienza a leer algunos libros, en este caso, por ejemplo, digamos, en los Salmos, y yo lo he leído en fonética, por supuesto, me imagino que hay algunos errores. Normalmente he intentado ponerme un audio donde me parece que hay un rabino judío que lo hizo y normalmente el audio yo repito porque trato de no cometer esos errores que normalmente, claro, porque es otro idioma, mira, pero Kiara, con respecto a la fonética, es sí, importante con respecto a textos que queremos conseguir cosas. Por ejemplo, los salmos. Como los salmos los queremos utilizar para determinadas cosas, como para ujú, pedir, conseguir, cambiar o traer o lo que sea, nosotros queremos usarlo en el lenguaje original y por eso lo leemos eh, ¿cómo se llama? fonética. En fonética. Oh, sí, La traducción no sirve para nada, porque el lenguaje lo que está también invocando y trayendo son nombres divinos, nombres de ángeles claro. y distintas energías que queremos que funcionen. Y por eso las traducciones no funcionan y ese es el motivo que lo Y utilizamos. la fonética, a pesar de que uno cometa alguno que otro error, igualmente mi alma lo sabe y
y sigo Sí, en ese sentido hay que ver cuál es el error. Si se transforma en otra palabra, ahí ya transfiere todo, si no, podemos andar bien Ajá, todavía. ok, all right, wow. Y hay tantos que la verdad que, bueno, muchas gracias. Rosanela, Hola, Raf, gracias. Te voy a trasladar la pregunta de Mar Seb Vélez, que dice, no puedo abrir el micrófono porque hay ruido, pero tengo una duda. ¿Es cierto que no se debe leer el Zohar sin guía? no, no, hoy en día no estamos en ese lugar en el cual puede pasar algo y demás. Y más si uno quiere leerlo en el arameo, pero si quiere leer traducciones, ya son interpretaciones, que tampoco pasa nada. No hay problema. Gracias, Raf. Mm, Nos pregunta Josué, esta pregunta me saltó, así que mira qué suerte tienes, ¿no? Si es el estudio de este libro se puede considerar como cábala práctica, eh, cábala masit, no, digamos que es una antesala, es algo que se tiene que conocer, pero no es, ¿no? Es como la antesala, es como estudiar la tabla periódica, una cuestión así. Eh, Sofía, creo que tenías la mano levantada, no sé si ya contesté la pregunta o algo. No, no, pero era una duda medio que me arrepentí, pero bueno, la hago igual. Con esto, con respecto de la experiencia que contaba del sueño en la noche de Shavuot, a mí me pasa que a veces entro como en una vorágine clase tras clase, no puedo escuchar nada, como que quedo saturada y me frustro mucho, porque es como que siento que yo debería estar haciendo algo que, que no puedo, porque no puedo concentrarme, es como que no sé, yo siento que es demasiado y que después necesito un descanso, pero bueno, no sé cómo manejar el tema de la culpa, eso. Antes que nada, no te sientas con culpa, no hay problema. Uno de los grandes sabios del pueblo de Israel que escribe cosas increíbles, que tiene un ángel que se le revelaba, no podía entrar a las clases de la Diesel le dice, este no es tu lugar, pues, ¿no? Y ya una persona mayor, la Diesel tenía 30 años y el otro tenía 70, ¿no? Y era uno de los grandes sabios de la historia del pueblo de Israel, que tampoco como que no pudo conectar, no se conectaba. No hay culpas, ¿no? Hay refinamientos. Dice, bueno, capaz que este no es mi momento, capaz que tengo que pedir más que me puedan abrir el conocimiento, capaz que tengo que encontrar otros lugares. O sea, tampoco, tranquila, no hay, tú pones tu granito, o sea, tú haces tu esfuerzo y el resto se va Yo a ir amo abriendo. tus clases, pero es de la emoción y como que llega un momento, no entiendo nada. Yo ya me vi los 118 videos del SOAR como 3 veces, pero Es bueno, es bueno. Mira, te voy a contar algo. Hay un capítulo, ¿no? De uno de los libros importantes de Letz Haim que mi Rab lo enseñó durante 4 años. Solo el primer capítulo, ¿no? Y tiene 6 libros el libro. Era como que, wow, era, wow, pero no avanzamos. Pero yo estaba en la gloria, ese tipo, y lo habré leído 250 veces, no sé, no sé de memoria. Eh, Eso va trabajando en nosotros, en fin de cuentas, no solamente el conocimiento, sino es a dónde nos lleva todo eso. Entonces, tranquila, no hay culpa. Es un proceso que vamos a ir viviendo, desarrollando, refinando. Gracias por comentar esa experiencia. Eh, no, gracias a vos. Solo por último, Daniel, antes querías decir algo y tenía gente levantada y no te hablé, si ya contesté, no contesté o algo querías comentar. Eh, bueno, Rabino, yo le quería preguntar, como le estaba hablando de que el libro lo tiene solamente en hebreo, que te va a leer directamente el hebreo. A quien le preguntaba que si era fonética, yo le pregunto si tiene uno que tenga nekudot. A No. ver, que sabemos pronunciar, pero yo todavía no domino para poder pronunciar sin o leer sin nekudot, todavía se me hace difícil. Mm, Voy a buscar si encuentro, pero la verdad nunca vi. No, no, ni siquiera los libros que tengo físicos tienen puntuación, que no tengo con puntuación. Voy a ver si encuentro, pero no. Me fijé ahora en los que tengo acá al lado mío. No, ninguno no tengo con puntuación porque es como que se entiende. La verdad que no tengo, perdón.
Bueno, Yehuda, y Rab, dime, una ¿dónde? pregunta. Ah, ¿Se Yehuda, puede ¿qué tal? Baruch Hashem. Una pregunta. ¿Se puede conseguir el Sharia Oraj en hebreo? Sí, les puedo pasar ni siquiera hasta también una página donde está, donde yo lo saco. Es una página que tiene muchos libros en hebreo, muchísimos. ¿Dónde la Sí, cuelgo? por favor. Vale, Em, perfecto, Rab. le voy a poner en el chat. Es una página muy interesante. Esperen un segundo que ya la, la traigo. Aquí está. Raf, Un segundo que busco el chat, un segundo. Ahí está el chat, aquí está el chat. Bueno, ahí les dejo la página. Em, perdón. De vuelta, porque me manda. em, ah, quiero a todos. Permíteme. Ok. De la Ahí editorial lo mandé. Obelisco. Ahí mandé. Esa página eh, tiene Sharia Oraj. muchos libros en hebreo. Toda Rab. Ahí también está el Shadeoná, todo, o sea, los libros tradicionales de Kabbalah están ahí todos. ¿En qué chat lo enviaste, Moshe? El de aquí, el del Zoom. Muchas gracias por la La lección. editorial Obelisco está escrito en hebreo y en español. Ok. Es el Sherei Ora este de aquí. De cualquier manera, no conozco la traducción, Sí. digamos, no la leí. Entonces no quiero decir No que es sé buena cómo ni está que es mala. traducido, pero como no sé el hebreo yo, no sé cómo está traducido. Está en hebreo y está traducido al español enseguida. Todo el libro está así. Puede estar muy bien, puede estar muy mal. La verdad, no tengo ni idea y la verdad que no. Como no lo Raf, conozco, no quiero decir ni que es ni bueno ni que es malo. Pero si los ayuda, bien. Y es más, Raf, si lo tienen, se pueden ir conmigo a la par en la traducción y van a ir viendo si Exacto. traducimos lo mismo o si dicen lo mismo o no. Bueno, gente, Raf, dime. perdón, es que no sé encontrar lo de la mano, no sé subir la mano esa. Uy, Mm, perdón, Saida. Ok, Es que soy muy torpe con la tecnología. ok. Y no perdón, es que yo a raíz de lo que ha dicho la compañera, a mí me ocurren cosas muy, muy extrañas. Bueno, me imagino que a muchas personas con el estudio de la cábala, que por un lado, cuando ella decía que de repente no puede más, la compañera, ¿no? Que decía que de repente se le pone la cabeza llena de cosas y no puede más. Entonces a mí lo que me pasa es que por un lado no puedo como avanzar mucho porque cada vez que releo o reescucho, me escucho más cosas o me salen más cosas, como conexiones de más cosas. Y después también me pasa una cosa muy rara porque hay momentos en que algo me llega a la cabeza sobre lo que las cosas, me viene algo de la cábala a la cabeza. Y de repente, no sé por qué, cojo cualquier libro, abro el libro y me habla de eso que me ha venido a la cabeza, pero un poco totalmente desordenado en el sentido de que me cuesta mucho de si cojo el libro por el principio, un libro determinado, lo termino, cojo otro libro por el principio y lo termino. No, yo normalmente siempre estoy leyendo el Zohar, pero voy tomo por tomo, no hago una estructura Mira, de... Saida, te voy a contar algo. Dos cosas. Una, a nivel personal, cuando empecé a estudiar con uno de mis rabinos principales que estudié muchos años, eh, hasta hoy en día, ¿no? Y volví a estudiar un texto que lo había leído 100 veces. Y cuando lo empecé a estudiar con él, yo no podía creer que estaba escrito y nunca lo había visto.
Es como que me revelaba cosas nuevas, como que veía cosas nuevas. Y también para Sofía, ¿no? Con respecto a esa sensación de que, no sé, que tenemos una sensación o algo, no sé qué pasó aquí, eh, con respecto a toda esa sensación, que hay un cuento, una anécdota del rabino Cook, del Rab Abraham Cook, el primer rabino de Israel, una persona increíble, ¿no? A ver si puedo leerles a veces algunas frases o textos de él. Eh, Se cuenta que en cierto momento lo ven bajando las escaleras rápidamente y se pone a trabajar la tierra, se pone a trabajar las plantas y demás. Y digo, rabino, ¿qué pasó? Dice, necesito conectarme con el mundo material porque me voy. O sea, del estudio que estaba así, o sea, como que el alma se le desprendía, sentía que se estaba yendo. Entonces, como que precisaba agarrarse del mundo material. Bueno, el estudio, digamos, despierta el alma. Y ese despertar también es como que a veces choca con el cuerpo, a veces nos genera cosas y vivencias. Bueno, esa es parte de la experiencia espiritual de cada uno, del desarrollo de cada uno. Los tengo que dejar, mi esposa ya me Muchas está gracias. llamando. Me encantó verlos. Muchas Todos vamos gracias, a Rab. continuar, lo vamos a escribir en el chat. Y bueno, esta fue nuestra primera clase introductoria. La próxima vamos a trabajar más sobre los textos. Shalom Espero. a todos. Muchas gracias, Ra. Gracias. Chao a todos. Shalom.